Hoy 3 de marzo se ha celebrado la oposición al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, tanto el acceso libre como la promoción interna. Entraremos a valorar los distintos ejercicios y, en primer caso, voy a hacer la resolución de los supuestos prácticos del Cuerpo Especial. Vamos a ello. Aquí, en primer lugar, tenemos un ingreso voluntario a un centro penitenciario y una intervención de objetos. Bueno, os iré diciendo lo que considero cómo deberíamos haber resuelto este supuesto y el articulado que debemos citar y la norma en cuestión. El ingreso voluntario en el centro penitenciario, sabéis que se regula en artículo 16 del reglamento. El Real Decreto 190/1996. Tendríamos que citar dicho ingreso voluntario. La intervención. Intervenir aquellos objetos significa que la Administración se va a hacer cargo de esa aprehensión que hace de aquello que no esté permitido, los objetos de valor, el dinero, todo lo que no se permita meter dentro de la prisión. Esa intervención, la Administración Penitenciaria será responsable. Nos vamos al artículo 70 del Real Decreto 190/1996. Deberíamos haber citado este artículo. Después veremos el traslado que le damos a aquello que en esa intervención hacemos inicialmente. Si es un objeto de valor, tenemos que citar el artículo 317 del Real Decreto 190/1996 y entraremos a interpretar qué consideramos objeto de valor y qué no. Bien, el primero de los sujetos nos dice aquí que se le interviene un reloj, un anillo y 100 euros en metálico. Si nosotros nos vamos al reglamento, el hecho de que le intervengan el reloj es que no se lo dejan introducir dentro del establecimiento penitenciario, al igual que el anillo. Entonces, al tratarse de un objeto de valor, se tendrá que custodiar por el subdirector de seguridad. Sabéis que ese resguardo inicial que se da en el Departamento de Ingresos y Salidas no tiene consideración a todos los efectos como resguardo para reclamar lo que le han intervenido, sino que tendrá que ser el resguardo que se va a emitir en la oficina de seguridad el que le sirva al interno después para justificar o para poder sacar al exterior todo lo que tiene intervenido en el centro, ya sea aprovechando una salida que él tenga o a través de un familiar o persona mediante la acreditación de su conformidad. Bueno, se le interviene el reloj, anillo y 100 euros en metálico. Objetos de valor, su director de seguridad, artículo 317, dinero, el administrador. ACGJ, se le interviene un bolso con 4 relojes, 10 anillos. Ahora entraremos a valorar la norma en concreto. 4 relojes, 10 anillos, 15 pulseras, todos los objetos aparentemente de gran valor. El mismo bolso llevaba 50 billetes de 500 euros, presumiblemente falsos. Bueno, aquí ya entramos a valorar, tal como dice el artículo 317 del reglamento, aquello que se dude de su lícita procedencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ello? Ambos solicitan que los objetos de valor les sean entregados a un familiar y el dinero sea ingresado en la cuenta de peculio. Bueno, en primer lugar, para que el dinero sea ingresado en la cuenta de peculio, sabéis que podemos citar ¿cuándo es obligatorio que en los centros penitenciarios haya funcionario de identificación? Sabéis que en aquellos centros que tengan más de 500 internos. Después, aparte de esto, el ingreso del dinero en la cuenta de peculio siempre que sea dinero de curso legal. Aquí vemos, si nos dice que los 50 billetes de 500 euros lo vamos a ingresar en la cuenta de peculio, obviamente aquí vamos a responder que no sería posible. En cuanto a los objetos de valor, la entrega a un familiar, hay que entrar a valorar lo siguiente. Nos vamos al reglamento en su artículo. Primero vamos a interpretar el artículo 70 y después el 317. Fijaros, aquí inicialmente en las intervenciones nos dice se interviene el dinero, alhajas y objetos de valor no autorizados, así como objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o de lícita procedencia. Los peligrosos o prohibidos se procederá a su retirada. De esta se va a dejar constancia por escrito, salvo aquella que haya que remitirle a la autoridad judicial. Bueno, aquí no se da esta situación, no necesitamos remitir este objeto peligroso o prohibido a la autoridad judicial. Así cuando se trata de objetos de valor, en cuyo caso se da destino previsto en el 317. Aquí tenemos que ver o interpretar este artículo 317. Vamos a ello. Aquí entramos a valorar esta retención de los objetos de valor por el subdirector de seguridad y del dinero
que va a ser custodiado por el administrador. Bueno, matiz importante de cara al supuesto que nos ponen. Ese dinero que es de ilícita procedencia, fijaros que nos dice que se intentará que se le dé traslado a su cuenta de peculio. En el primer supuesto, esto sería en el segundo de los sujetos. Dice 50 billetes de 500 euros, cuando sea o que sean presumiblemente falsos, aquí tenemos que dar traslado a la autoridad competente. Entonces, tal como refiere el punto tercero de este 317, nos dice no se dará cumplimiento a lo establecido en la norma anterior cuando haya sospechas de la legítima procedencia del dinero, como es el caso de ACGJ. ¿Vale? En este caso, el dinero, esos 50 billetes, presumiblemente falsos, se le da a la autoridad competente para que ésta decida. Vamos a ver los relojes, los anillos y las pulseras. Estos relojes, anillos y pulseras, al haber sospechas de dónde pueden proceder, veremos qué se puede hacer. Vamos a ver e interpretar la norma. Los internos nos dicen, podrán autorizar que de lo intervenido se haga cargo de una persona y en tal caso la entrega se hará mediante justificación de su personalidad, debiendo firmar con el subdirector de seguridad o el administrador, según proceda la diligencia de entrega. También podrán autorizar la realización en su caso de sus títulos legítimos representativos de dinero. Bueno, en este caso, lo que le retienen estos objetos de valor, salvo que hubiese dudas de su legítima procedencia, no parece o no se da, se tendría que explayar algo más o decirnos algo que indujese algún tipo de sospecha, pues aquí sí se le podría dar traslado. Le podemos dar traslado al familiar de los relojes, los anillos y las pulseras, siempre y cuando el interno consienta esta entrega. En el caso de ACGJ, aparentemente de gran valor, pero no hay nada que nos haga sospechar que son de ilícita procedencia. Podría llevarlos sin problema ninguno. Entonces, el hecho de que se le entrega a un familiar simplemente con la justificación. En el caso de AJGM, nos dice el reloj, el anillo y 100 euros en metálico. No vemos ningún impedimento para que esto sea entregado al familiar. Entonces, aquí, a la hora de justificar reloj y anillo de ambos internos, si se podrían entregar a un familiar, lo justificamos en base al artículo 317, siempre y cuando se haga entrega mediante la justificación de su personalidad, tal como vemos aquí, debiendo firmar con el subdirector de seguridad la diligencia de entrega. El dinero, en su caso, lo que se solicita es que se traslade o se le dé traslado a la cuenta que tiene de peculio el interno, a la cuenta que se le va a abrir. A JGM, el primero de ellos, no habría impedimento. Sin embargo, en el segundo caso, los 50 billetes de 500 euros, como son presumiblemente falsos y hay dudas sobre su legítima procedencia, habrá que darle traslado a la autoridad competente la retención para que resuelva lo procedente. Ahí justificaríamos el primero de los supuestos. Segundo supuesto. Bueno, vamos a ver aquí un interno que ha sido admitido en el establecimiento penitenciario, presentación voluntaria. Nuevamente, artículo 16, para el cumplimiento de la ejecutoria, fijaros quién dicta ejecutoria. Juzgado nos dice de lo penal número 1 de Almería, por hechos cometidos, la fecha de los hechos importante, 12 de agosto de 2021. Legalizada su situación penal, podéis hablar de ese artículo 16, el hecho de solicitar la legalización, que lo hará el director las primeras 24 horas tras su ingreso, llega a la oficina de gestión la aprobación de la liquidación de condena, que se extiende hasta el 17 de marzo del año 2026. Fijaos, la fecha de ingreso, 18 de marzo del 23 a 17 de marzo de 2023, 3 años, ¿vale? Bueno, el 17 de abril de 2023 se recibe en la oficina de gestión una instancia del interno solicitando el abono de 155 días que estuvo en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2022 hasta 3 de agosto de 2022, en base a diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, que fueron archivados definitivamente por auto de 3 de agosto de 2022. Consta que dicho periodo de prisión preventiva no ha sido abonado en ninguna otra causa. Bueno, lo mismo del año pasado. Vuelve a haber un abono de prisión preventiva. Vamos a entrar a valorar qué tenemos que estudiar aquí o qué tenemos que citar en este supuesto. En primer lugar, la Ley Orgánica 10/95 de Código Penal, en concreto, artículo
58, ¿vale? Y a partir de esto tendremos que ver si el abono es en la misma causa, causa distinta. Sabéis que en misma causa, juez o tribunal, causa distinta, juez de vigilancia. En este caso, para entrar a valorar si se puede proceder o no al abono de esa prisión provisional, tenemos que entender lo que refiere el artículo 58.3, interpretarlo. Empezaremos justificando la respuesta en base a este. Nos dice, solo podremos abonar la prisión preventiva en aquellos casos en los que la medida cautelar sea posterior a los hechos que han provocado el ingreso en prisión del sujeto sobre la pena que se pretende abonar. Me explico. Vamos a entrar a valorar cuándo han sido los hechos cometidos de la pena a la que queremos abonar la prisión preventiva. Hechos cometidos el 12 de agosto de 2021. Entonces, ahora vamos a interpretar si la prisión preventiva o el abono de la prisión preventiva, cuando ha estado cumpliendo estas, son posteriores a los hechos de esta primera sentencia. Entramos aquí en el supuesto y nos dice, estuvo en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2022 hasta el 3 de agosto de 2022. Fijaros, la prisión preventiva es posterior a los hechos de la pena. Si nos vamos al Código Penal, fijaros, nos dice, solo procederá al abono de la prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. Aquí está claro, los hechos delictivos son de 12 de agosto, la prisión preventiva es posterior a estos hechos sobre la pena que se pretende abonar. Ahora, lo segundo que tenemos que valorar ¿es en la misma causa o es en causa distinta? Bueno, aquí estamos entrando o estamos viendo que se va a abonar en causa distinta. Entonces nos iremos nuevamente al Código Penal y fijaros, el abono de prisión provisional en causa distinta le corresponde al juez de vigilancia de donde esté el centro penitenciario del interno donde esté cumpliendo. Es decir, el juez de vigilancia en la prisión en la que actualmente esté cumpliendo. Es el que tiene que proceder a este abono de prisión preventiva. Le correspondería al juez de vigilancia del centro penitenciario donde está cumpliendo este sujeto. Para justificarlo, esas dos situaciones, tenemos que hacer mención al 58.2 y 58.3. Le corresponderá, en este caso, al juez de vigilancia el abono de la prisión preventiva del centro penitenciario donde esté cumpliendo, en este caso en Algeciras, como vemos ahí, que tenga la competencia territorial en dicho centro penitenciario. Y aquí sí se puede proceder al abono de la prisión preventiva. Esa sería la resolución que podríamos dar. Podríamos explayarnos más, hablando de la oficina de gestión, lo que refiere a la instrucción 1/2005, todo ello lo podemos incluir. Pero quiero daros una respuesta rápida para por lo menos saber qué es lo mínimo que tenemos que incluir. Vamos al tercer supuesto. Vamos a ver, en la cocina de un centro penitenciario, los internos trabajadores de la entidad estatal procedían a sacar las materias primas para la confección del racionado. Junto con el cocinero de servicio, observaron que una de las cámaras frigoríficas estaba apagada y no se ponía en marcha al encenderla. El cocinero considera que la carne que se encuentra descongelándose en esta cámara frigorífica y que se iba a utilizar para la cena presenta mal olor y un color que no es compatible con el producto en buen estado, por lo que ordena su retirada. El presupuesto de la reparación de la cámara frigorífica averiada asciende a tanto importe. La carne del racionado de la cena tiene un coste según factura de tanto importe. Ese mismo día, en el taller de panadería tradicional del centro, cuando los internos están terminando de limpiar las máquinas, una vez finalizada su producción, se dan cuenta de que una de las máquinas amasadoras no se pone en marcha. El presupuesto de reparación de esta avería asciende a 2.750 euros, IVA excluido. Señala el procedimiento de gestión administrativa y financiera que debe realizar el personal de TPF para atender las obligaciones de la entidad en talleres productivos de alimentación y panadería del centro, especificando si es necesario solicitar autorización para la realización de reparaciones y quién corresponde gestionar la realización de reparaciones y su pago. Bueno, esta pregunta no es tan fácil.
alguien que no controle la normativa de la entidad estatal no es capaz de justificarla. Aquí os voy a hacer alusión a lo que tenemos que llevar claro. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con alimentación de los internos, los distintos talleres productivos. Vamos a ver cómo se va a proceder a la reparación en base a una orden de servicio de la entidad estatal que es la 2/2023. En base a eso justificaremos estas preguntas. Todo aquello que es imputable o no a trabajo penitenciario. Aquí vamos a hablar también de un acuerdo que sigue en vigor, que data del año 1997, de 1 de diciembre de 1997, que se sigue aplicando en la fecha actual, donde regula la gestión parcial del taller de cocina-alimentación. Este taller de cocina-alimentación o esta gestión parcial, para responder a la primera pregunta, tenemos que considerar lo siguiente. En cuanto a la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, le corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Del taller de cocina, sin embargo, en cuanto, aparte de esta reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, que va a ser la Secretaría General que asuma el gasto, tenemos que contar también con todo lo que tenga que ver con el racionado de los internos. Por una parte, Secretaría General tendrá este gasto y por otra parte, entidad estatal, mediante la fórmula de taller productivo, va a encargarse de 3 gastos fundamentalmente. En primer lugar, la compra de materias primas para el racionado de los internos. En segundo lugar, la nómina de los internos, trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria. Y en tercer lugar, la seguridad social de estos internos trabajadores. Para responder la primera pregunta, es importante justificar que todo lo que sea la reparación de la cámara frigorífica le corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque tiene que asumir la obligación con el gasto de esta reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones. Trabajo penitenciario le corresponderá todo lo que tenga que ver con esta compra de materias primas y todo lo que nos pueden reclamar con respecto al racionado. Entro ahora más a fondo a valorar todo eso en base a los artículos. Estoy hablando un poco a bote pronto de lo que vemos en esta introducción con el supuesto que nos están planteando. Después, la panadería es un taller que funciona de forma distinta a lo que estamos viendo. La panadería es un taller propio. Es exactamente igual que los economatos. Los internos que están en panadería sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, entidad estatal asume todo. Tanto la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, es decir, si hay un horno que se avería o lo que sea, va a asumir el gasto entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Entonces, aquí es donde vamos a entrar a valorar el importe que nos dan en el supuesto para saber si necesitamos o no autorización de servicios centrales y cómo vamos a proceder a ello. En esta orden de servicio 2/2023 nos habla de esa forma de hacer esas reparaciones o cuando hacemos contratos menores. Podríamos citar ahí el artículo 118 de la Ley de Contratos, la normativa de OIRESCOM, también para la justificación de estos contratos menores, y después veremos cuándo hace falta y cuándo no esa autorización de la entidad estatal desde servicios centrales. Vamos a ver el articulado que tenemos que citar en todo ello. Haremos alusión al reglamento penitenciario, a la orden de servicio 2/2023. Haremos alusión también a normativa en materia de contratación, artículo 118, porque todo lo que hace desde un centro penitenciario, si tenemos que tramitar lo que sea, el delegado de la entidad estatal, que es el director, solo tiene competencias hasta ese límite de los 14.999 euros. Después hay que tener presente los gastos a qué cuentas se imputan. Cuando tenemos un gasto que deriva del taller de cocina, alimentación y economatos, va a la cuenta de servicios penitenciarios. Todos los gastos que van aparejados o que derivan de los talleres productivos van a la cuenta de pagos comerciales. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Desde qué cuenta vamos a proceder al pago de los gastos que se realicen desde el centro penitenciario? Economato, alimentación, eso le corresponde cuenta de servicios. Todo lo que tenga que ver con los talleres productivos tiene que ver o se paga desde la cuenta de pagos comerciales.
incluidas estas reparaciones, dependiendo del importe. Entonces, vamos a ver la orden de servicio. Para justificar todo lo que estábamos hablando, nos vamos a la orden de servicio 2/2023 y vemos aquí los gastos imputables a trabajo penitenciario. Si os fijáis, todo esto viene derivado de ese acuerdo del año 1997. Todo lo relativo a mantenimiento, reparación y conservación de los equipos de trabajo, de los talleres de actividades auxiliares, mantenimiento y alimentación, no se imputa a trabajo penitenciario. Entonces, en cuanto a esta primera pregunta, la reparación de la cámara frigorífica en ningún caso va a ser imputable a trabajo penitenciario. Tendrá que asumirlo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tendrá que correr con el gasto. ¿Cómo? Pues tendrá que hacer un contrato menor para realizar esta pequeña reparación. ¿Podría darse la situación en que la entidad estatal o alguien puede justificar que la entidad estatal pueda proveer de una nueva cámara frigorífica? Bueno, el acuerdo nos decía en su momento que si la entidad estatal pusiera algún bien inventariable, aquí estaría convenientemente deslindado del inventario. Lo podemos justificar también en base a esa orden de 1997. En cuanto al racionado, el racionado corre con los gastos trabajo penitenciario y formación para el empleo. Esas compras que hace, normalmente se hacen compras mediante contratos centralizados, pero después hay una provisión de fondos de carácter permanente a esta cuenta de servicios. Claro, aquí vamos a tener que asumir un gasto de 987 euros en base a ese encargo que le hace para la alimentación de los internos la Secretaría General a la entidad estatal. Bueno, habrá que comprar racionado por el valor de este importe. El gasto lo asume entidad estatal o lo asume trabajo penitenciario y formación para el empleo. Tenemos que ver, aquí tendremos que hablar del acuerdo o del encargo que hace la Secretaría General a la entidad estatal para dar de comer a los internos. La última actualización que hay en cuanto a los importes por interno y día en función del número de internos que hay en prisión data de septiembre del año 2023, que se volvieron a fijar los importes en función de los grupos a los que están asignados los distintos centros penitenciarios. Coste de factura 987 euros, IVA incluido. Correría con el gasto y se pagaría desde la cuenta, en este caso, de servicios. Si vamos aquí al oficio, nos dice gastos imputables a trabajos penitenciarios, todo lo que tenga que ver con materias primas, mercaderías y otros aprovisionamientos. Y aquí, en los límites de las cuantías, fijaros, para un taller de economato y alimentación, como es este supuesto, inferior a 5.000 euros no necesitamos autorización previa. Requiere elaboración de memoria justificativa y presentación de la factura. Podríamos comprar esa comida que se ha deteriorado desde el centro penitenciario y se encargaría el gestor económico de tramitar todo ello. Sabéis que al final el que da la autorización al gasto va a ser el director, calidad de delegado de la entidad estatal, ¿vale? Pero aquí no necesitamos autorización previa. Lo siguiente que nos pone aquí, el taller de panadería tradicional del centro, cuando los internos trabajadores están acabando de limpiar las máquinas, se dan cuenta que una de las máquinas amasadoras no se pone en marcha. El presupuesto de la reparación de esta avería asciende a 2.750 euros, IVA excluido. Vamos aquí a ver dónde lo podemos encuadrar. Quedamos que antes este taller de panadería es un taller propio de la entidad estatal. Entonces, tanto la reparación, mantenimiento, conservación de las instalaciones como la compra de materias primas, el pago el sueldo de los internos lo va a tener que abonar siempre, en este caso, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Esta reparación le corresponde a trabajo penitenciario. Pero fijaros el importe, 2.750 euros. En este caso, es un taller propio de la entidad estatal y no tenemos que confundir estos gastos que lleva aparejado esta reparación y mantenimiento de estos equipos de trabajo con las pequeñas reparaciones que hacemos dentro del área de administración. Esta reparación en los talleres productivos propios de la entidad estatal tienen que asumirla la propia entidad estatal. Fijaros el importe que son 2.750 euros, IVA excluido. Lo tenemos que incluir aquí. Se debe solicitar autorización previa de la entidad estatal, es decir, de servicios centrales y la memoria. Estas serían las actuaciones que tiene que hacer aquí el gestor económico administrativo. Solicita autorización previa de servicios centrales,
pero la tramitación y todo lo que tiene que ver con esa reparación la va a gestionar desde el propio centro penitenciario. Todo esto lo justificamos desde esta orden de servicio, pero tendríamos que argumentar previamente lo que estábamos comentando antes. Entonces, resumiendo, en cuanto a la reparación de la cámara frigorífica del taller de cocina, esto el gestor económico tiene que ponerlo en conocimiento de la Secretaría General. Desde el centro penitenciario se tiene que tramitar esta reparación. Asumir el gasto la Secretaría General. A través del administrador tendrá que ser la figura que gestione este gasto o cómo va a proceder a la reparación. Lo que es la carne del racionado, entidad estatal lo tiene que pagar. 987 euros, IVA incluido, hace una compra local. En cuanto al taller de panadería, se trata de un taller propio. Aquí la máquina amasadora no funciona, la reparación la asume la entidad estatal y va a salir el dinero de esta cuenta que tenemos en los centros penitenciarios, esta provisión de fondos dentro de la cuenta de pagos comerciales, ¿vale? Desde ahí se va a proceder al pago de esta reparación. Necesitamos autorización de servicios centrales para poder proceder a la reparación de esta avería que tiene en la máquina de panadería. Vamos al siguiente supuesto, el número 4. Nos dice: comisión disciplinaria sanciona al interno a 15 días de privación de paseos por la comisión de una falta grave, el 109, porque se aprueba el reglamento. Como consecuencia de la apertura del expediente disciplinario, el director del centro acordó, en base al artículo 157, suspender la salida de un permiso. Fijaros que los permisos nos hablan de una suspensión. El director solo puede suspender, no puede revocar. Revocaría si actúa por delegación de competencias, si es el órgano delegante, pero pensad siempre, el permiso tiene que ser concedido y autorizado. La concesión le corresponde a la Junta, salvo en aquellos casos en los que el director, en base al artículo 161, por urgencia, conceda esos permisos. Pero después necesitamos una autorización, y la autorización es administrativa o judicial. Si se dan circunstancias que hacen o motivan que el permiso tiene que verse aplazado o suspendido, automáticamente, como este ejemplo que vemos aquí, el director lo suspende a expensas de que la autoridad administrativa o judicial revoque el permiso concedido, la autorización concedida. Nos dice, en tiempo y formas legales, bueno, cuando hablamos de permisos, hablamos de procedimiento sancionador, como vemos aquí. Procedimiento disciplinario va artículos 261 del 231 a 262 del reglamento penitenciario. Después vamos a incluir también aquí el 108, 9, 10, 11 y 124, párrafo primero del reglamento del 81. Los permisos de salida, sabéis que del 154 al 162 del reglamento, 47 y 48, ley orgánica, y después la instrucción 1/2012, que también la podemos citar aquí, ¿vale? Bien, en tiempo y forma legales, el interno ABC interpone recurso contra la sanción disciplinaria ante el juez de vigilancia, el cual dicta auto estimatorio y anula la sanción impuesta. Cuando un interno recurre una sanción disciplinaria, el procedimiento disciplinario, sabéis que la notificación que le hace el secretario de la comisión disciplinaria puede recurrir verbalmente en ese mismo acto o durante los 5 días posteriores, 5 días hábiles, ante el juez de vigilancia. Este primer recurso ya nos dice que el juez estima el recurso y anula la sanción impuesta. A la vista de la resolución judicial estimatoria, también en tiempo y forma, el interno ABC presenta escrito al director, que le solicita 25.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, alegando los daños y perjuicios morales causados por la imposición de una sanción injusta y arbitraria. Bueno, aquí nos vamos al artículo 32 de la Ley 40/2015, 36 de la Ley 40/2015, después citaremos 65, 67, 81 y 90-92 de la Ley 39/2015, y también tendremos que citar la instrucción o la orden INT 985/2005, donde se delegan las competencias por parte del ministro en la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, que es el que resuelve la responsabilidad patrimonial. Vamos a tener dos situaciones distintas. Por una parte, la instrucción
de este procedimiento de responsabilidad patrimonial y después la resolución de este procedimiento de responsabilidad patrimonial. Dentro de la norma que le atribuye el Real Decreto 734/2020, sabéis que la instrucción le corresponde a la Subdirección General de Análisis e Inspección. ¿Vale? Entonces, sería ella la que instruye el procedimiento, resuelve la Secretaría General Técnica por delegación del ministro, en base a esta orden INT 985/2005. Vemos aquí, han causado ansiedad y daños psicológicos y han provocado un aumento en mi medicación, así como los perjuicios causados. El recorrido administrativo de la petición del interno, incluida la posible resolución motivada de la solicitud del mismo. Es decir, bueno, aquí se hace a través, el interno solicita esta responsabilidad patrimonial, el director del centro le presenta escrito al director del centro, esto iría a la Subdirección General de Análisis e Inspección y era todo el procedimiento de instrucción. Después, automáticamente resuelve Secretaría General Técnica por delegación del ministro. Sabéis que los procedimientos de responsabilidad patrimonial ponen fin a la vía administrativa. Sería un poco la justificación que tenemos aquí. Tendremos que citar ese artículo 32 de la Ley 40, el 36, después el 67, 81, 90-92, del 90 al 92 de la Ley 39. Con todo ello, responderíamos a esta pregunta. Vamos al hecho quinto, al supuesto número 5, que tiene dos preguntas. Planificación y gestión económica dentro de las necesidades planteadas. Una vez iniciado el ejercicio económico, tiene necesidad de suscribir un nuevo contrato de un arrendamiento de un inmueble con destino al nuevo servicio de gestión de penas y medidas alternativas a ubicar en la población de Antequera. Un arrendamiento de un inmueble pasa a ser un contrato de suministros. ¿Vale? Entonces, como contrato de suministros, veremos a ver a dónde lo imputamos. El crédito inicial consignado en los presupuestos para el ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria, acordaros, ley de contratos, este arrendamiento financiero pasa a ser un contrato de suministros. Aparte de esto, vamos a ver el churro presupuestario que tenemos. El crédito inicial en los presupuestos para el 2024, en el concepto 202, es de 3.350.000 euros. Entonces, este concepto 202, sabéis, capítulo 2, artículo 20, concepto 202, se encuentra comprometida en su totalidad. Vamos a ir a la Ley 47/2003 para ver el nivel de especificación o de especificidad de estos créditos. El nuevo contrato de arrendamiento, nos dice que está comprometida en su totalidad. Ahora tendremos que ver si tendríamos que tramitar una modificación presupuestaria o una redistribución del crédito. El nuevo contrato de arrendamiento citado asciende a 25.000 euros para la anualidad de 2024. El presupuesto asignado al 1605, sabéis que sección 16, Ministerio del Interior, Servicio 05, Secretaría General, Área de Gasto, Política de Gasto, Grupo de Programas, y Programa 133A, que es el único que tenemos actualmente. Dice que existe, volviendo aquí al 1605, dice que existe crédito disponible en la aplicación 220.00 en su concepto 220.00 por importe de 35.000 euros. Ante esta situación es preciso acometer una modificación presupuestaria. Explique razonadamente qué tipo de modificación presupuestaria sería la idónea para iniciar el expediente de contratación planteado, definiendo quién sería el competente para autorizar la modificación presupuestaria. Tenemos que entrar a valorar si es necesario hacer una modificación de crédito o podemos hacer una redistribución de crédito. Dentro del capítulo 2 vamos a interpretar lo que recoge la Ley General Presupuestaria y la Instrucción Operatoria Contable. Aquí citaríamos Instrucción Operatoria Contable de 1 de febrero de 1996 y Ley General Presupuestaria. Vamos a ello. En primer lugar, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a valorar el nivel de especificación de los créditos regulados en la Ley General Presupuestaria. Se está tratando aquí de Administración General del Estado, nos vamos al artículo 47. Como vemos, son gastos del capítulo 2 para entidades que tienen presupuesto limitativo. Entonces, Administración General del Estado, artículo 43. Tendríamos que citar este artículo 43 y vamos a ver si se está rompiendo
el nivel de especificación del crédito o no. Aquí se trata, nos dice, de un gasto. Bueno, antes me olvidé citar la orden o la instrucción de 2014. Bueno, hablamos de la instrucción operatoria contable y nos faltaría la resolución de 20 de enero de 2014, donde se regula, en este caso, toda la clasificación económica del gasto. Vamos aquí a la resolución, la tengo aquí, aquí estamos. Bien, un arrendamiento de edificios y otras construcciones se trata de un gasto imputable al concepto 202 y en este caso cuando nos vamos y nos dirigimos al artículo 43 nos dice especificación de los presupuestos del Estado. Estamos hablando de planificación y gestión económica. Entonces aquí el nivel de vinculación en el capítulo 2 es a nivel de artículo con las siguientes particularidades en concreto. Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y gastos reservados. Fijaos el apartado B. Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones. Esto es el concepto 202. ¿Cuál es el nivel de especificación de los créditos destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones? A nivel de concepto. Significa que yo, si el concepto es el mismo donde yo tengo crédito, podré hacer una redistribución de crédito. Pero si nos fijamos en el supuesto, nos dice, ¿podemos mover del 220.00 al 202? No, porque estamos rompiendo el nivel de vinculación o especificación del crédito. Entonces tendríamos que hacer una transferencia de crédito. ¿Por qué vamos a hacer una transferencia de crédito? Porque es una modificación del crédito, una modificación presupuestaria cualitativa. Estamos destinando una cualidad distinta el crédito del que disponemos. Nos decía que estaba todo comprometido en su totalidad. Entonces, si yo quiero hacer una transferencia o una modificación del crédito, en este caso dentro del capítulo 2, ¿sabéis? Gastos corrientes en bienes y servicios, aquí podré hacerlo siempre y cuando haga una transferencia de crédito, porque simplemente yo, esa modificación cualitativa, lo que me permite es, dentro del crédito que yo tengo, lo muevo para donde más me interese. En este caso, tendremos que hacer una modificación presupuestaria. Modificaciones presupuestarias podemos citar la instrucción operatoria contable, el artículo o la regla número 62 y también nos vamos a, o el que quiera citarlo, podría hablar de la orden HFP 147-2002 sobre la documentación y tramitación de estos expedientes de modificaciones presupuestarias. Para ver quién es el órgano competente para autorizar esta modificación presupuestaria, en concreto esta transferencia, la transferencia vamos a citar siempre el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria y después entraremos a valorar cuál es el órgano competente. Dice, son traspasos entre dotaciones de créditos. Significa que yo dentro de este capítulo 2, dentro de estos conceptos, voy a traspasar los 35.000 euros a ese concepto 202 para poder pagar este arrendamiento financiero de este bien inmueble. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de créditos, ni de capital para operaciones corrientes. Entonces, aquí estamos dentro de operaciones corrientes, sí podríamos hacerlo, ¿vale? No hay ningún tipo de bloqueo. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Estamos dentro de la misma sección presupuestaria 16, 05, 133A, 222, 00, ¿vale? Si seguimos interpretando, no minorarán créditos extraordinarios o créditos que hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. No nos están diciendo nada sobre ello. Entonces, la modificación presupuestaria que haremos aquí es una transferencia. Entonces, vamos a ver quién es el órgano competente aquí para esta transferencia. Vamos a ver quién tiene la competencia en esta modificación de crédito. Bueno, aquí es uno de los casos en los que vamos a entrar a valorar ese artículo 43.2. Vamos a ver si incrementa o no el concepto 202. Aquí todo parece indicar que inicialmente teníamos 3.350.000 euros. Esta cantidad se encuentra comprometida. Fijaros aquí que del 220.00 de los 35.000 euros vamos a incrementar el concepto 202. Entonces, dentro de la transferencia, aquí a la hora de determinar quién es el órgano competente, vamos a ver si es ministro de Hacienda o es competencia, en nuestro caso, del ministro del Interior. Nos dice,
Las transferencias de créditos entre un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, en este caso incluso con la creación de créditos nuevos o créditos destinados a bienes corrientes y servicios, siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica, veíamos antes que ya se incluían dentro de los códigos de la clasificación económica, y no afecten a gasto de personal. Obviamente aquí no afecta a gasto de personal porque es un gasto del capítulo 2, gasto de personal sería un gasto del capítulo 1, o no incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del artículo 43. Aquí sí se da esta situación, es decir, incrementa el crédito del apartado 2 del artículo 43. No le corresponde al ministro, le correspondería al ministro de Hacienda, no sería el ministro del Interior. Aquí gráficamente en el curso que impartimos nosotros de financiero, que impartí yo, veis esta gráfica para entender esto. Es decir, será el titular del departamento o presidente o director, en este caso estamos hablando ministro, salvo que no afecte al capítulo 1 o no incremente el 43.2 o el 44.2 de la Ley General Presupuestaria en organismos autónomos. Si nos vamos a la Ley General Presupuestaria, el 43.2, nos fijamos que estamos hablando de arrendamiento financiero, artículo 43.2, destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones, estamos incrementando la cantidad que teníamos destinada aquí con esta transferencia de crédito. Entonces aquí sería competencia del ministro de Hacienda, artículo 62 de la Ley General Presupuestaria, para responder esta pregunta. Procede a detallar razonadamente el nivel de vinculación de los distintos créditos a que se hace referencia en el supuesto planteado. Bueno, aquí ya lo estábamos viendo. Aquí vincula el nivel de concepto, porque es una de las excepciones de este artículo 43.2, y aquí en el capítulo, en el 222.00, nos vamos a la resolución, o volvemos a la Ley General Presupuestaria, artículo 43, nos dice: destinados a atenciones protocolares y representativas y gastos reservados. Vamos a ver el concepto 222.00, no recuerdo si me lo ponía aquí. Nos vamos a la resolución 220.00, material de oficina ordinario no inventariable. El nivel de vinculación aquí sería, o de especificación, sería a nivel de artículo. Estamos hablando de AGE, entonces a nivel de artículo. No es una de las excepciones que vienen en este artículo 43.2. Entonces, el 202 a nivel de concepto y el 220.00 a nivel de artículo. Si yo muevo lo que aquí dispongo dentro del 22, podría moverlo a mi antojo con una redistribución de crédito sin necesidad de esa modificación presupuestaria. Espero que hayáis tenido mucha suerte con el examen, que os haya gustado la resolución que he hecho. Si os gusta, os agradezco enormemente que le deis al like, que compartáis el vídeo porque me ayudáis a hacer contenido como este. Recordaros siempre que nosotros somos especialistas en la preparación del cuerpo especial, juristas y cuerpo de ayudantes. Sin más, os envío un cordial saludo. Chao, chao.